Sí, profe. Muchas gracias. Hola Jesús, hola Marianela, hola Martín. Bueno, perdón por la demora, pero tuve un pequeño inconveniente para engancharme, pero ya estamos acá. Vamos a continuar hoy con el tema de contratos administrativos. Primero quería preguntarles si les quedó alguna duda, quieren que profundicemos algunos de los puntos que charlamos la clase pasada de contratos, de modo tal que si les queda alguna duda lo vemos ahora, y si no vamos avanzando. ¿Cómo están de la clase pasada? ¿Entendieron que era un contrato? Habiliten los micrófonos lo que puedan, chicos. ¿Qué era un contrato administrativo? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bien, ¿qué es un contrato administrativo? Ayúdenme, hay un chico que pregunta que le hagamos un breve repaso. Ayúdenme a que le hagamos un breve repaso a su compañero. Algunas palabritas nada más, no mucho. Con sus palabras, no hace falta que me digan palabras difíciles ni que lean la lección. ¿Qué entendieron de lo que hablamos? Es importante para mí que ustedes me respondan. Primero vimos que era un contrato y dijimos que era un acuerdo de voluntades del que surgen derechos y obligaciones. Muy bien, y muy bien. Dijimos también que cuando interviene el Estado surgen ciertos privilegios o ventajas. Bien. ¿Qué privilegio y ventaja te acuerdas que hablamos? ¿Cuáles eran, por ejemplo? Las prerrogativas estatales o las cláusulas exorbitantes. Muy bien. Prerrogativas estatales o cláusulas exorbitantes. ¿Cuáles eran algunas de estas cláusulas exorbitantes o prerrogativas estatales que recuerden? Una era el ius variandi, ¿se acuerdan? Bueno, le voy a hacer una breve síntesis y seguimos con el resto de los temas hoy. Yo les dije en la clase pasada que había 4 grandes formas en las que se manifestaba la actividad administrativa, la función administrativa: los actos, los hechos, los reglamentos y los contratos. Los actos los entendíamos como una declaración de voluntad unilateral, productora de efectos jurídicos, y fundamentalmente se caracterizaba de alcance directo e individual. Decíamos que un ejemplo de un acto puede ser aprobar la materia, un ejemplo de un acto puede ser una designación, un ejemplo de un acto puede ser, ¿cómo se llama? Que le apliquen una multa, ¿sí? Esos son actos. Reglamentos son declaraciones también unilaterales, realizadas por el Estado en ejercicio de la función administrativa, que producen efectos jurídicos generales, ¿sí? A diferencia de los actos generales, por ejemplo, el reglamento de la biblioteca, el reglamento de alumnos, el reglamento de un balneario, que veíamos el ejemplo para entrar a la pileta, para cómo tiene que ser el comportamiento dentro del ámbito de donde está el natatorio, por ejemplo, veíamos un ejemplo así. Y lo distingamos también de los hechos, entendiendo los hechos como una actividad material. Actividad material entendida como
actividad fáctica, que podían ser hechos de la naturaleza o hechos del hombre. Dentro de esta manifestación, acto, hecho, reglamento, aparece una cuarta forma muy importante, que es la que estamos viendo acá, que es la de los contratos. Entendíamos por contratos a un acuerdo de voluntades. Ya no se trata de una declaración unilateral de voluntad, sino a un acuerdo de voluntades. Un acuerdo de voluntades entre dos o más personas tendiente a arreglar sus derechos. Es decir, que produce efectos jurídicos. Es decir, hace nacer, modificarse o extinguirse derechos u obligaciones. No es cualquier tipo de acuerdo. Les decía yo en la clase pasada que si nos ponemos de acuerdo en ir a tomar un café el sábado a la mañana en el centro, será un acuerdo de voluntades. Yo les digo, vamos a tomar un café, ¿qué les parece? Al centro el sábado. Bueno, me dicen ustedes, nos encontremos a las 11 en tal confitería. Ok, a las 11 en tal confitería. Eso es un acuerdo de voluntades. Ahora, eso que acabamos de llegar, ¿es un contrato? ¿Eso lo convertimos en un contrato? No, porque no está pensado, no tiene como objetivo y no es generador de derechos y obligaciones. ¿Sí? El contrato, por lo tanto, tiene que tener en mira una obligatoriedad que vincula a las partes, como vincula a las partes la ley. Como la gente tiene que cumplir las leyes, la gente tiene que cumplir los acuerdos que suscribe con otras personas. Es decir, una fuerza vinculante que en el supuesto caso de no quererla cumplir, la persona acreedora de la obligación puede exigir su cumplimiento. Puede incluso plantearlo judicialmente y en algunos casos podrá exigir cumplimiento compulsivo por la fuerza. Dentro de los contratos decíamos nosotros que teníamos contratos que se regían por normas del derecho público y contratos que se regían por normas del derecho privado. El derecho público son los que a nosotros nos interesan fundamentalmente en ella, y se trata de aquellos acuerdos de voluntades en los cuales al menos una de las partes es el Estado, en ejercicio de la función administrativa. Cuando existe un acuerdo de voluntades entre dos personas privadas, Juan y Pedro, María y Pedro, Florencia y Marcela, se ponen de acuerdo sobre compra un kilo de papa y el otro se lo paga, uno alquila un departamento, el otro se lo entrega, se lo cuida y se lo entrega. Esas son relaciones fundamentalmente de derecho privado, y esas relaciones de derecho privado presuponen entre las partes una relación de equivalencia, ¿sí? Una relación de equivalencia entre las partes. De derecho privado persiguen intereses individuales, mientras que el Estado, en el ejercicio de la función administrativa, persigue intereses superiores, persigue intereses públicos. Esos intereses públicos que persigue el Estado los lleva al Estado a tener estos privilegios, estas prerrogativas que hablábamos hace un ratito. Si el Estado está persiguiendo el bien común, el bienestar general, cuestiones de derecho público que interesan a toda una comunidad, y su contraparte persigue fundamentalmente derechos particulares y de interés individual, podemos decir en cuál de los dos esquemas tiene mayor protección el sistema, a cuál de los dos vamos a proteger más, a la parte que, o aquí le vamos a dar más fuerza,
a la parte que persigue el interés público o a la parte que persigue el interés privado. El legislador en este punto entendió que merece mayor protección, que merece otorgarle mayores facultades y mayor poder a aquella parte que persigue los intereses públicos. Es decir, al Estado cuando está contratando. Aquí es donde aparecen entonces las prerrogativas o cláusulas exorbitantes. Prerrogativa significa facultades, privilegios, ventajas. Cuando hablamos de cláusulas exorbitantes, a veces que uno no entiende bien qué quiere decir esta palabra exorbitante, pero se la explico y lo van a entender fácilmente. Se dice que las cláusulas de los contratos administrativos son exorbitantes a las del derecho privado. ¿Qué quiere decir esto? Cuando algo es orbitante, significa que eso dibuja una órbita, ¿sí? Por ejemplo, la Luna tiene una órbita alrededor de la Tierra. El Sol tiene una órbita en la Tierra, tiene una órbita alrededor del Sol. Y se puede predecir cuáles van a ser sus movimientos orbitantes. Por eso que podemos saber qué día hay luna llena, cuarto creciente, cuarto menguante, las horas del día es cuando la Tierra va girando y trasladándose alrededor del Sol. Todo eso se llama movimientos orbitantes, movimientos predecibles, movimientos dentro de un esquema conocido. Cuando se dice que los contratos administrativos son exorbitantes al derecho privado, significa que toda la normativa, todo el régimen, todo el movimiento del contrato administrativo se sale de la órbita del derecho privado. Imagínense un ejemplo, para que entiendan la palabra exorbitante, porque después uno la repite y dice, ¿por qué? Imagínense el movimiento que hace la Luna alrededor de la Tierra, eso es orbitante. Exorbitante sería que haga algo nada que ver con el movimiento que hace, lo haga más amplio, lo haga más rápido, lo haga distinto. Entonces, exorbitante tiene cláusulas que son exorbitantes al derecho privado. Son cláusulas que no serían comunes en el derecho privado. Son cláusulas que no se esperan en el derecho privado. ¿Y cuáles son estas cláusulas o regímenes exorbitantes? Fundamentalmente una, muy conocida, es la del ius variandi. Ius variandi significa, ius en latín significa derecho, y variandi, a variación, a modificación. Ius variandi implica entonces la posibilidad que tiene el Estado en un contrato bilateral. Pensemos en este caso, Juan contra el Estado, o Juan con el Estado en un contrato. En ese contrato administrativo, que es un acuerdo de voluntades, lo normal sería que si vamos a hacerle una modificación al objeto del contrato, se tengan que poner de acuerdo dos partes. Si yo a ustedes les alquilo un departamento y queremos prorrogar el plazo de entrega o queremos modificar el precio, obviamente que tengo que hablarlo con ustedes y si nos ponemos de acuerdo hacemos la modificación contractual. Eso sería un variandi, sería una modificación contractual, pero no sería unilateral, sería bilateral. En ese caso no tendríamos nada de extraño. Si quienes suscribimos un acuerdo, después lo modificamos de común acuerdo entre las partes que lo suscribieron, no tenemos ninguna novedad en ese caso. Distinto es lo que sucede en el mundo del derecho administrativo y de los contratos administrativos, en el que el Estado tiene la facultad de modificar por sí solo, unilateralmente, una relación que es bilateral, ¿sí? Una relación de dos personas, de las cuales una es el Estado. En esa relación bilateral, en la que una es el Estado puede modificar el vínculo entre las dos partes, solito, sin necesidad de pedirle permiso al otro. Esto es una ventaja, un privilegio que en el mundo del derecho privado no existe. Es exorbitante del derecho privado. Ahora, este ius variandi, esta posibilidad de modificar el contrato,
no es, tiene límites, no es eterno y no es del 100%, sino que nuestro sistema fundamentalmente y en la mayor parte de los regímenes jurídicos ronda el 20%, en más o en menos del objeto del contrato, ¿sí? Entonces, puede el Estado modificar el objeto del contrato en más o menos un 20%. La ley de Salta incluye hasta un 30% cuando se trata de obra pública. Esto implica necesariamente una modificación en el precio, ¿sí? Es decir, que el Estado pueda modificar en más o en menos los contratos es una prerrogativa que tiene el Estado. No tienen que pedirle permiso a la contraparte. Pero si aumenta las prestaciones en un 20%, deberá aumentarse también el monto de lo que hay que pagar de la contraprestación. Y si se dispone reducirlo, habrá también que pagar menos, ¿sí? No sé si esto lo entienden, es muy importante este tema entenderlo. ¿Entienden esto? El Estado los puede contratar a ustedes para construir 100 kilómetros de ruta. Puede el Estado pedirles que haga hasta 120 kilómetros más
Hola, ¿me escucha? Hola, hola. Sí, profe. Ay, discúlpeme, se me cayó la conexión. ¿Hasta dónde me escucharon? Hola. Hasta más o menos hasta el porcentaje del ius variandi. Ah, perfecto, gracias. Me quedé hablando solo al puntito rojo, ¿no? Y yo seguía hablando y no me daba cuenta que se había cortado. Bueno, en el más menos 20% es el monto que se puede disponer en el ius variandi, pero les decía de que ese más menos no significa que haya que, si yo contrato 100 y le pido al funcionario, le pido a la empresa que me haga 120, no puedo pedir que me haga los 20 más esto de manera gratuita. Tendré que aumentar ese porcentaje del 20%, sumarlo, ¿sí? Y si decido no hacerlo 100, sino reducirlo a 80, no tendré que pagarle a la empresa los 100, porque hizo 20 menos, ¿sí? Esto lo entiendo. Profe, creo que se silenció. Ay, sí, ¿qué le pasa a esta máquina? Bueno, ahí está, ¿ahí me escuchan? Sí, profe. Ahora sí. Ay, gracias por avisarme, iba a seguir hablando solo. Entonces, lo que significa esto es darle al Estado la facultad de aumentar o reducir. ¿Qué tiene de importante de esto fundamentalmente para los contadores? Al momento de que una empresa tenga que cotizar para una licitación pública, para contratar con el Estado, tiene que saber el oferente que puede pasar que le reduzcan el objeto del contrato en un 20%, o puede pasar que tenga que hacer un 20% más. Y ustedes sabrán de que desde el punto de vista económico estas son previsiones que hay que tener en cuenta, ¿sí? Y hay que tener capacidad para soportar una reducción y hay que tener capacidad para soportar un aumento. Por esa razón es que les marco esto de la importancia de un contador. Porque si yo tengo que entregar 100 kilos de papa, hagamos un ejemplo simple, yo tengo que entregar 100 bolsas de papa. Tengo que saber que si estoy contratando con el Estado, puede venir el Estado y pedirme que le entregue 120 bolsas. Es decir, que yo tengo que prever la posibilidad de tener que entregar un 20% más. Es decir, que al momento que yo hable con mi proveedor para entregar, tendré que decirle, mire, necesito entregar 100 bolsas al servicio penitenciario, por ejemplo, o a un comedor escolar, o a la escuela de cadete, tengo que entregar 100 bolsas. Pero yo tengo que tener previsto la posibilidad que me digan que entregue 110, o que entregue 115, o que entregue 120. Y estoy obligado a cumplir con hasta un 20% más de lo que originariamente nos pusimos de acuerdo. Y tengo que cumplirlo. Es decir, que al momento de hacer el cálculo, tengo que prever que pueden pedirme más. Y al momento de hacer el cálculo, también tengo que prever de que me pueden pedir menos. ¿Qué pasa si me piden menos y yo vendí 100, tenía la previsión de entregar hasta 120 y me piden solamente 80? Ahí van a quedar 40 bolsas que mi contador me tendrá que ver cómo las calculamos, cuál es el riesgo, qué haremos. ¿Me explico de la importancia de este tema? Porque es tan complicado tener que cumplir más de lo que originariamente convenimos como tener que cumplir menos de lo que originariamente convenimos. Si me hacen entregar 15 o 20 bolsas más, me tendrán que pagar 15 o 20 bolsas más. Si me hacen entregar 15 o 20 bolsas menos,
tendrán que pagarme 15 o 20 bolsas menos. ¿Sí? Este es el ius variandi. ¿Le quedó alguna duda del ius variandi? Es buena pregunta, Analía. Se habla del objeto del contrato, se habla de la cuantía del contrato. Lo que no se puede cambiar es la esencia, la raíz, la sustancia del contrato. Si en el ejemplo estamos hablando de bolsa de papa, me pueden pedir 20 bolsas más o me pueden pedir 20 bolsas menos, pero no me podrán decir que no entregue, en el ius variandi, no me podrán decir que no entregue papa, sino que entregue zanahoria. ¿Me explico? El ius variandi se relaciona con el mismo objeto, con cantidades mayores o menores. Es buena su pregunta, porque no me pueden cambiar la esencia del contrato. Si yo me comprometía a entregar papas, podré entregar más o menos papas, pero no me podrán pedir que entregue azúcar, ¿sí? No llega el ius variandi a la modificación de esencia del contrato. Y también hay algunas cosas para tener en cuenta, que me lleva a su pregunta al responderle, que es lo siguiente. El ius variandi no puede tampoco generar modificaciones yo les daba el ejemplo de los 100 kilómetros de camino. Imagínense ustedes un lugar llano, totalmente parejo, en el que se construyen 100 kilómetros de camino. Y viene el Estado y les pide que construyan 20 más. En un lugar absolutamente llano, se le agregan 20 kilómetros más, sería un 20% más. Ahora, ¿qué pasa si para pasar los 100 kilómetros hay como un río o un barranco y lo que hay que hacer ahí es un puente, ¿sí? Pues los precios, los costos y la obra pasa a ser absolutamente otra. No podemos decir aumentemos 20 kilómetros más si en el medio hay que hacer un puente. ¿Por qué? Porque estaremos modificando ya la esencia del contrato. No estaríamos aumentándolo en más o en menos a su objeto. Estaríamos cambiándole el objeto. Estaríamos sacándolo de la esencia, ¿sí? Es buena su pregunta. ¿Entendieron esto o no? Porque sí, si bien el Estado tiene facultades de ius variandi, ese ius variandi no es infinito. Ahora, la ley de Salta también prevé, como les decía recién, en obra pública permite hasta un 30% de ius variandi, es decir, el Estado puede modificar hasta un 30%. Pero la ley nos dice una cosa, que yo les pido a ver si ustedes la descubren dónde está la trampita. La ley de Salta dice que podrá haber ius variandi que exceda el 30% si las partes están de acuerdo. ¿Eso es realmente ius variandi? A la luz de lo que estamos estudiando ahora. Eso sería un acuerdo bilateral, ¿no? Exacto. O sea, la ley de Salta dice así, ius variandi hasta el 30 en obra pública, pero podrá pasar el 30 si las partes se ponen de acuerdo. Si las partes se ponen de acuerdo, chocolate por la noticia. Si las partes se ponen de acuerdo, es una modificación bilateral del contrato. Por lo tanto, ahí no hay límite. ¿Me explico? Bien, lo advirtieron bien. El ius variandi es cuando el Estado de un solo lado hace el cambio. Bien. La otra manifestación importante, concreta, de los contratos administrativos, les había dicho la clase pasada, era la facultad de dirección, dirigir la ejecución del contrato, de facultades de sanción, aplicarle sanciones, multarlo, aplicarle un régimen punitivo al contrato. Incluso existen posibilidades de
regulación de los contratos. Cuando los contratos son más complicados, más complejos, esquemas más grandes, por ejemplo, la prestación del servicio público de agua, la prestación del servicio público de distribución final de energía eléctrica. Pues en esos casos, lo que veremos fundamentalmente es al Estado en un rol que no va a ser de prestador de estos servicios, sino al Estado en un rol de controlador y regulador de la prestación del servicio. Ustedes habrán visto o habrán escuchado hablar, habrán visto en las noticias, lo habrán escuchado en publicidades, a los entes reguladores, que también hablamos algo la clase pasada. ¿Qué entes reguladores acá en Salta? ¿De cuáles escucharon hablar alguna vez? ¿Qué entes reguladores escucharon en Salta? Renta, dice. EDESA, no. EDESA es la empresa que presta el servicio. Bueno, escuchen. Vamos, ¿Puede ser por el ejemplo, ENRE? ¿Perdón? ¿O ese es nacional? ¿Puede ser el ENRE o es nacional? El ENRE, no es un buen ejemplo. El ENRE, ente regulador de los servicios públicos de Salta, ¿sí? Ese es un buen ejemplo. Salta tiene un ente regulador de 2 servicios públicos en un solo ente. A nivel nacional tiene otra figura y en otras provincias tienen otra figura, pero Salta decidió regular la energía eléctrica y el servicio de agua en un solo ente, que es el ente regulador de los servicios públicos de Salta, el ENRE. Tomemos, por ejemplo, un contrato puntual. Vamos a ver un contrato en puntual, que es el de distribución del servicio de energía eléctrica. La energía eléctrica, escuchen bien esto porque no, si bien está en muchos libros, se lo encuentra por algo que generalmente no se explica o no se enseña en las materias, pero es importante tenerlo en cuenta. La energía eléctrica, que es clave cuando nos levantamos a la mañana y prendemos la luz, en este momento, cuando estamos teniendo esta clase, que lo estamos haciendo a través de métodos electrónicos, ¿sí? Es imprescindible, fundamental en una sociedad moderna, el servicio de energía eléctrica. Bueno, la energía eléctrica, ¿cómo se presta? ¿De dónde sale? La energía eléctrica sale de algún lado. La energía eléctrica se produce en algún lado. Es un negocio que tiene distintas etapas. Es un negocio muy grande a nivel mundial y que tiene distintos eslabones, no es un solo negocio. En nuestro país tenemos una primera etapa de este negocio, que es la generación de energía eléctrica. ¿Qué tipo de generación de energía eléctrica conocen ustedes en Salta, a ver, en Argentina en general? Generación, ¿no? ¿Termoeléctrica? Bien, en Salta tenemos 2 centrales termoeléctricas muy grandes y muy importantes. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Güemes y Andes. Exacto. Ahí tenemos 2 centrales termoeléctricas muy grandes. ¿Qué significa termoeléctrica? Que utilizan, en el caso de la central térmica de Güemes y la central térmica Termoandes, utilizan gas comprimido, gas fósil, gas que surgen de los pozos petróleo y gas, ¿sí? Esas están acá en Güemes, cerca de la ciudad de Salta, en la provincia de Salta. ¿Qué otra forma de generación de energía conocen? La hidroeléctrica. Hidroeléctrica. En Salta tenemos una muy importante. ¿Dónde está? Que es lindo ir a pasear los fines de semana. ¿En el dique? En el dique Cabra Corral. Al final del dique, no sé si alguna vez fueron, y si no fueron, traten de ir a conocerlo algún día porque es muy lindo. El dique tiene una enorme presión, esa agua se utiliza para riego, se utiliza para muchas actividades, pero tiene una actividad importantísima que es la de generar agua a presión
esa presión libera un chorro donde se ponen turbinas y esa turbina que gira a altísima velocidad genera energía eléctrica. Esa energía eléctrica generada por el agua la tenemos ahí en Cabra Corral. ¿Qué otra generación conocen en Salta? Importante, de energía eléctrica. ¿Fueron a Cafayate últimamente? Solar, bien, Jennifer. ¿Qué conoce Jennifer de energía solar en Salta? Bueno, cerca de Cafayate hay una planta de energía solar fotovoltaica enorme, son paneles solares que reciben la luz del sol en los valles calchaquíes, que tienen una capacidad solar enorme, y generan energía eléctrica a partir de los rayos del sol. En la Patagonia, que en Salta yo no vi que haya generación eólica, son esos grandes molinos de viento que están generalmente en la Patagonia o en las orillas de los mares, esas grandes aspas que generan energía. Bueno, toda esta energía que se genera, esta energía se sube a un sistema integrado nacional. Es como una gran red, una gran telaraña, toda conectada de cables, en el que toda la energía que se produce se va subiendo a la red. Hay otro sistema de generación de energía que tenemos en el norte de nuestra provincia. Algunos de ustedes es de la zona, por ejemplo, de Orán, donde está el ingenio del Tabacal. Ahí se produce biocombustible a través de la generación de la caña de azúcar. También se genera energía eléctrica y esa energía eléctrica es inyectada a las redes de energía de la Argentina. Bueno, todas estas empresas que les dije, que vimos generadoras de energía, inyectan su energía en las redes troncales del país. La energía que generan la ponen ahí. Ese es el primer gran negocio, generación de energía eléctrica. El segundo gran negocio de este sistema es el transporte de la energía. Es decir, llevar energía desde Salta hasta Buenos Aires, desde Chaco hasta Córdoba, desde la Mesopotamia hacia la Patagonia. Es decir, el traslado mayorista de toda esta energía. Y ahí aparecen, por ejemplo, empresas como Trasnoa, que es la que más nos interesa en esta zona nuestra del país. Y hay una tercera etapa del negocio de la energía eléctrica, que es la distribución final y domiciliaria de la energía eléctrica. Ahí nos aparecen empresas como, por ejemplo, Edesa, que es la empresa que nos lleva la energía eléctrica hasta la puerta de nuestra casa y tiene los tendidos de cables en nuestras ciudades, ¿sí? En redes de media y baja tensión. Entonces, son tres grandes grupos de negocio: la generación de la energía eléctrica, el transporte mayorista en alta tensión de la energía, los grandes volúmenes de energía eléctrica que se trasladan de un lugar a otro, y al final, empresas de distribución en cada ciudad que se encargan, o en cada provincia, dependiendo de los contratos, que se encargan de la distribución final y domiciliaria de la energía eléctrica. Entonces estamos viendo tres grandes etapas, tres grandes negocios. Hay entes que regulan la primera actividad, que regulan la segunda actividad y otros que regulan la tercera actividad. Son negocios distintos pero íntimamente relacionados. Ahora le he escuchado a ustedes alguna vez que se corta la luz, se corta la energía eléctrica y uno dice, Edesa, qué mal que están dando, ¿por qué no nos da la luz? Y la empresa dice, no, un momentito, ¿saben qué? Yo tengo toda mi red perfecta. Lo que no me está llegando es a través de Trasnoa, la empresa que me tiene que traer desde el Chocón, en Río Negro, la energía, tuvo un problema en X lugar donde se cayó una torre y no está llegando la energía. Y yo no puedo distribuir lo que no me llega. O puede haber problemas al nivel de la generación.
que haya caído, se haya desconectado, se haya caído, haya tenido un problema, alguna fuente importante de generación básica de energía que produzca una caída en toda la red nacional y no haya que transportar y después no haya que distribuir, ¿sí? Se da más o menos una noción de en qué consiste el sistema de distribución de energía eléctrica, que uno se levanta a la mañana, prende la luz, o ahora mismo van y abre la heladera, hay un foco que se prende y la agüita está fresca adentro, y ustedes dicen, ¿y esto? Eso no viene de las estrellas, de los ángeles, eso viene de toda una red de contratos administrativos, de distintos tipos de negocios entrelazados, de sistemas de controles, de sistemas de regulación, en los que están permanentemente trabajándose para que esa energía esté disponible. ¿Alguno de ustedes conocía así, a grandes rasgos, el negocio de la generación, transporte y distribución final de la energía eléctrica? De los que estamos acá en el aula, ¿lo habían escuchado alguna vez antes? Sí, en el secundario me tocó hacer una maqueta. Ah, bien, bien, oh, qué bueno. Perfecto. El Estado, por ejemplo, en Salta tiene la regulación, tiene un ente regulador para controlar, chequear de que esté todo bien, que se preste con regularidad el servicio de distribución final de energía eléctrica, ¿sí? Ese sería el ENRE, el ente regulador de los servicios públicos de la provincia de Salta. Hablábamos también en la clase pasada de lo que son los procedimientos para la contratación y decíamos de que el Estado, cuando el Estado contrata, a diferencia de lo que pasa con cada uno de nosotros, cuando el Estado contrata, no contrata con quien se le da la gana al funcionario, porque está fundamentalmente gastando y disponiendo de dinero que es de todos, no es su propio dinero. Esto ya lo charlamos también la vez anterior. Si ustedes deciden comprar, por ejemplo, este mouse que tengo acá, yo quiero comprar este mouse, lo compro porque me gusta su prestación, porque me gusta su diseño, y decido comprármelo con mi dinero, que me lo gané legalmente. ¿A quién tengo que pedirle permiso para comprar? A nadie. ¿A quién tengo que explicar de por qué no compro otro que es más barato? A nadie. ¿Por qué? Porque es mi plata, que me la gané legalmente y que tengo las facultades para gastarla, sin darle explicación o sin dar mayores explicaciones. Distinto es cuando se está manejando dinero ajeno y fundamentalmente cuando se está manejando dinero público, dinero que es del Estado, en contrataciones que además son muy grandes. El Estado necesita hacer contrataciones por grandes volúmenes. Esas contrataciones con grandes volúmenes pueden generar contrataciones con problemas de corrupción, con problemas de transparencia, con problemas de eficiencia. Por lo tanto, este es uno de los temas que más hay que trabajar y que más hay que pensar en materia de contrataciones administrativas. ¿Cómo seleccionar la oferta? ¿Cómo seleccionar la persona con la que vamos a contratar? ¿Y cómo justificar por qué contrato con este y no con aquel? Si, por ejemplo, tenemos que comprar, pertenecemos al Ministerio de Educación y vamos a hacer una compra de pizarrones, bancos, delantales y artículos y otros insumos de audio y video para equipar un aula, ¿sí? ¿Cómo elegimos esos productos? ¿Qué marca? ¿Quién lo vende? ¿Por qué precio? ¿Qué calidad? Si yo lo que estoy equipando es mi casa o mi aula de un estudio, de un instituto privado que tengo yo,
¿sí? Pues en ese caso no tendré que dar mayores explicaciones. Ahora, si lo que estoy por gastar es plata pública, plata del Estado, pues ahí sí tendré que dar mayores explicaciones. Para esto existen procedimientos propios del derecho administrativo, entre lo que está la licitación pública, la licitación privada, concurso público, contratación directa, remate, concurso de proyectos integrales, en los que tienen por objeto determinar la persona, elegir la persona con la que vamos a contratar y poder justificar el por qué contratamos con esa persona y no con otra. Además de justificar con quién vamos a contratar, hay que justificar también con mucha claridad y con mucha transparencia qué vamos a comprar, qué bien y qué servicio vamos a comprar. ¿Por qué les digo esto? Porque la determinación de la oferta más conveniente es clave para la contratación eficiente y transparente. Esto también lo vimos en la clase pasada. Nosotros decíamos, ¿cuándo tenemos la oferta más conveniente delante de nuestros ojos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo determinamos que la oferta era la más conveniente? ¿Qué dijimos de esto en la clase pasada? ¿Se acuerdan? Que no se basaba solo en la más barata. Exacto. Que puede que sea la más conveniente, puede que sea la más barata, pero no necesariamente es la más barata, ¿sí? Puede que lo sea, pero no necesariamente lo es. Puede haber, lo habíamos dicho también en la clase pasada, que cuando hablamos de bienes estándares, estadísticos, con tendencia a homogénea, podemos decir que en esos casos, si las condiciones de financiación, si la forma de pago, si los lugares de entrega son también estándares o comparados iguales, ahí sí podemos decir que la oferta más conveniente va a ser la oferta más barata, ¿sí? Decíamos, por ejemplo, la entrega de rema de hoja A4, 70 gramos, normas IRAM, a ser entregada en el radio céntrico de la ciudad de Salta, pagadera de contado contra entrega, y bueno, estamos diciendo todo, o sea, la más conveniente, la más barata en esas condiciones. El que me trae este tipo de hoja y me la entrega en Salta, y yo se la pago en ese lugar, todo lo que me ofrezcan va a ser lo mismo. Y si todo es lo mismo, ¿cuál es el más conveniente? Y en ese caso sí el más barato. Ahora, si lo que yo necesito es, como también lo dijimos en la clase pasada, este mismo ejemplo, restaurar una obra de arte, en ese caso capaz que resulte más caro un especialista en reparación de cuadros que trabajaba en el Vaticano, por ejemplo, que un pintor de casas de acá de Salta. Capaz que uno sea más barato que el otro, pero uno va a tener una especialidad que no tiene el otro. O un especialista del Instituto de Bellas Artes de nuestra provincia, que también tiene muy buenos artistas, en una comparación conmigo, y capaz que les cobro más barato, pero no soy un gran experto en restauración de obras de arte, ¿sí? Bien. Los contratos deben cumplirse de acuerdo a las pautas previstas en sus cláusulas y en respeto también a los pliegos licitatorios que fueron las bases o las pautas con las cuales se llamó a la licitación. Ahora, los contratos tienen una vida y llega un momento en el que terminan, hay un momento en el que los contratos se acaban. Y puede ser que un contrato se acabe de manera natural, de manera normal. Normal es cuando se cumple el objeto, normal es cuando se cumple el plazo, por ejemplo. Si se contrata a alguien por 24 meses y se cumplen los 24 meses, se cumple el objeto del contrato. Por lo tanto, chao, cerramos.
¿Mm? Se acabó el contrato. ¿De qué manera? Natural. Si hablamos del cumplimiento o la finalización del objeto, si yo contrato a alguien para que me construya una pared de 1,50 m por 2 metros y la culmina, la termina, y yo la recibo en conformidad, se agotó el contrato, se extinguió, se terminó el contrato de manera natural. Terminó precisamente porque se cumplió el objeto. ¿Mm? Pero también puede haber modos anormales de extinción de los contratos, que no son por cumplimiento del objeto, por cumplimiento del plazo, sino por incumplimientos imputables a las partes, puede ser al Estado o al privado con el que el Estado contrata. Y ahí nos aparecen algunas figuras como la caducidad. La caducidad es una forma de extinción del contrato, pero que puntualmente, en el caso de la caducidad, encontramos, cada vez que, si esto se lo preguntan en un examen o algo, ténganlo presente, la idea de caducidad está relacionado con la culminación de un contrato y un incumplimiento. Es como una sanción. Si hay caducidad es que terminan el contrato, pero por la idea de sanción. Acuérdense, cuando hay caducidad es que lo están como sancionando. Le están quitando el contrato por haber incumplido, por haber cumplido incorrectamente alguna cláusula o alguna prestación o algún servicio. ¿Mm? El Estado decide declarar la caducidad de un contrato cuando el cocontratante no actuó bien o directamente incumplió. ¿Mm? Otra de las figuras, y esta figura, tenganla bien en cuenta porque es bien, se pregunta mucho en los exámenes, que es la figura del rescate. El rescate es una forma de extinción de los contratos muy, pero muy típica de las concesiones de obra y concesiones sobre todo de servicio. ¿Mm? La concesión de servicio implica que dado determinado servicio público, ese servicio público, el titular, es el Estado. ¿Mm? Ya vamos a ver más adelante servicios públicos y vamos a ver que, por ejemplo, el sistema de recolección de residuos sólidos urbanos, la prestación del servicio de agua domiciliario, el servicio de distribución de energía eléctrica, el servicio de transporte público de pasajeros, el servicio de la terminal de ómnibus, el servicio de la playa de transferencia de carga. Hay muchos servicios públicos y muchos de esos servicios públicos están prestados no por el mismo Estado, sino por empresas contratadas para brindar el servicio. La terminal de ómnibus es un servicio público y lo brinda una empresa privada. El transporte de pasajeros es un servicio público y es prestado a través de una empresa pública como Saeta, que a su vez subcontrata por tramos a empresas privadas. El servicio de recolección de residuos sólidos urbanos es pública, pero lo presta una empresa que se llama Agrotécnica Fueguina. El servicio de distribución de energía eléctrica es público y lo presta una empresa privada que se llama Edesa. El servicio de distribución de gas natural es un servicio público y lo presta una empresa que se llama Gasnor. El servicio de distribución de agua y cloaca es un servicio público que pertenece al Estado y lo brinda a través de una sociedad anónima con mayoría estatal, que es Agua del Norte. Cuando hablamos de contratos prestados por empresas prestadoras de servicio público, si el Estado quiere tomar para sí la prestación del servicio, la figura que se utiliza para concluir, para terminar, para extinguir el contrato administrativo es el rescate. ¿Y por qué se llama rescate? Entonces, acuérdense, rescate, concesión. Cuando hay concesión de servicio o de obra, el Estado puede rescatarla. Se llama rescate, ¿por qué? Porque el servicio le pertenecía originariamente al Estado. ¿Sí? Como el servicio le pertenecía al Estado, una forma es rescatarlo para extinguirlo, para recuperarlo. ¿Mm? Hay también la figura de la muerte, la figura de la quiebra. La figura de la muerte es una figura muy especial. Cuando hablamos de muerte, hablamos obviamente de contratos en los que una de las partes es un ser humano, porque
empresa, obviamente una sociedad anónima no puede morir. Pueden morir sus accionistas, pueden morir su gerente, pero no muere la sociedad, ¿sí? Estamos hablando de contratos en los que el contratante es una persona humana. Esa persona humana, si muere y su prestación es lo que se denomina intuitu personae, es decir, que sea realizada la obra o el servicio necesariamente por la persona que se había contratado y que no lo pueda hacer otro, ya le contesto, Milagro, y que no lo pueda realizar otro, lleva a la extinción del contrato, ¿sí? Si se lo contrata, no sé, no quiero dar ningún nombre de un artista vivo, pero a ver, lo contratamos a Mercedes Sosa para que dé un recital, un concierto. Lo contratamos a Maradona para que nos acompañe en la apertura de un campeonato de fútbol en Salta. Y resulta que en el transcurso de la contratación, antes de tenerlo que ejecutar, fallece. En ese caso, no bastaría con que venga un heredero o las dos hijas o alguna de las novias. O sea, no sería lo mismo. O sí. Si contratamos la apertura de un campeonato con la presencia de Diego, que venga Dalma y Janina no es lo mismo, ¿sí? O la otra chica, ¿cómo se llamaba? La novia, o que venga Diego Fernando chiquito, no es lo mismo. En ese tipo de casos, la muerte de la persona contratada lleva a que necesariamente ese contrato se extinga, porque no lo puede prestar otra persona que no sea el que se lo había contratado. Hay otros casos en los que puede continuarse la prestación de servicio. Le compramos a un señor 2 camionadas de ladrillo y fallece. Y vienen los hijos y nos dicen, miren, los ladrillos los tengo, son exactamente de la misma calidad de los que hacía mi papá, queremos cumplir, no existe razón para que no los entreguemos, y no habría razón para que consideremos extinguido el contrato si no se trataría de una prestación de naturaleza exclusiva o personalísima del señor que habíamos contratado originariamente. Perfectamente podemos recibir los ladrillos que hicieron los hijos en el mismo lugar, con los mismos insumos y con la misma calidad. Otra de las figuras es la quiebra, y esta figura se utiliza para las sociedades que luego de no haber podido superar una etapa de concurso o de intento de rescatar una empresa, esa empresa es declarada en quiebra, es decir, una empresa fallida. Una empresa fallida, haciendo una comparación poco correcta, y que si me escuchan los profesores de concurso y quiebra me dirían que estoy simplificando demasiado, sería una comparación así lejana a la muerte, digamos, ¿sí? O sea, una sociedad que está, aunque las personas también pueden estar en quiebra, ¿no? Las mismas personas pueden estar también en quiebra, por eso el ejemplo no es el mejor, pero es como que quedó fuera del negocio una sociedad o quedó fuera del negocio una persona porque no pudo satisfacer una situación de falencia económica y queda fuera del mercado, queda fuera de las transacciones. Una empresa quebrada o una persona quebrada implica la extinción de los contratos, porque no puede cumplir y ya no se le permite siquiera que intente cumplir. Distinto sería a personas que están en concurso preventivo. Las personas que están en concurso preventivo no necesariamente se les extinguen los contratos. Una de las razones por las que se dice que no es bueno extinguir los contratos a este tipo de situaciones es porque precisamente si una empresa que está tratando de salir, que está haciendo todo un esquema para tratar de honrar su deuda y pagar su deuda, si le empiezan a rescindir los contratos, le empiezan a extinguir los contratos porque está en crisis, lo estamos prácticamente obligando a que desaparezca, ¿sí? En cuyo caso, en lugar de tratar de salvar unidades económicas, las estaríamos mandando directamente al muere, ¿no?
Otra de las formas de extinción de los contratos administrativos es la renuncia. La renuncia es un tipo de contrato de extinción muy especial que se utiliza fundamentalmente en aquellas relaciones o contratos en las que se dan prestaciones de tipo personal. Por ejemplo, yo soy profesor de la universidad y me trasladan por cuestiones laborales de algún tipo a vivir a otro país y no puedo seguir enseñando en esta universidad. ¿Cómo extingo mi relación de empleo público con la universidad? Presentando mi renuncia. Mi renuncia es la palabra que ustedes todos conocen. Renuncia un funcionario, renuncia un empleado, le dice al empleador en la relación de empleo público, no quiero o no puedo seguir prestando servicios para usted. En ese caso, sería una resignación unilateral por parte del co-contratante del Estado. Otra de las formas de extinción de los contratos administrativos es por razones de interés público. Estas razones de interés público es un concepto muy amplio y bastante complejo, porque decimos que sería la razón por la cual los gobernantes de un momento determinado, en un lugar determinado, en una circunstancia determinada, entienden que esta empresa, por ejemplo, con la que estamos contratando, no debiera seguir prestando el servicio porque creemos que no es bueno. Y acá puede venir, simplificando un poco la respuesta de la pregunta que me acaban de hacer de YPF, podría ser un ejemplo de YPF. Entendió el gobierno en un momento determinado que no era conveniente que la empresa de energía YPF esté en manos españolas y decidió, por razones de interés público, recuperarla para el Estado argentino. En ese caso, el Estado tiene esta facultad, puede decir, recupero la empresa, extingo el contrato de concesión, en este caso era con Repsol, y nuevamente pasa a pertenecer a capitales del Estado argentino. Pero esto no es gratis, ¿sí? O sea, cuando el Estado toma estas decisiones, obviamente que hay que pagarlas. Si son buenas o son malas, ameritan mayor tiempo de exposición y fundamentalmente en un ámbito político más que académico que el que tenemos nosotros acá. Lo concreto es que en nuestro país, en pocos años, vemos cómo las opiniones de nuestros políticos pasan de un extremo al otro sin muchas explicaciones, ¿sí? Vemos cómo en un número no muy extenso de años, las empresas pasan del sector público al sector privado y vuelven del sector privado al sector público, votadas en el mismo Parlamento por, en algunos casos, hasta por los mismos legisladores, y si no son exactamente los mismos, son del mismo partido o de los mismos partidos en todo caso. Entonces uno dice al final, ¿cuál es la correcta? Que esté en manos privadas, que esté en manos públicas, nos pongamos de acuerdo, es como una pregunta que uno dice, porque cada vez que va de acá para allá o de allá para acá, eso va generando deuda y va generando obligaciones que tiene que afrontar después el Estado. Y el Estado no es una cosa, una entelequia, algo que no existe, una cosa espiritual, una cosa que flota en el aire. El Estado somos todos nosotros. El Estado es esa organización que yo siempre le doy de ejemplo. Es como el consorcio del edificio. El consorcio del edificio no es lo mismo que lo que vivimos adentro. El consorcio del edificio es distinto a mi departamento dentro del edificio. Pero si resulta que al consorcio constantemente lo metemos en problemas, le aumentamos cada vez más su deuda, le aumentamos más contratos y después los rescindimos y generamos juicios, etcétera, 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 va a llegar un momento que ese consorcio va a estar plagado de deuda y sin poder prestar correctamente su servicio. Ahora, ¿dónde tiene que estar la prestación de los servicios? Es una decisión fundamentalmente, ya leo su pregunta, Analia, ¿dónde tiene que estar? ¿En cabeza de quién tiene que estar la prestación de los servicios públicos? Es una discusión larga, muy interesante, y que amerita, como les digo, discusiones de naturaleza política y filosófica. Hay personas que van a entender que lo mejor
Lo mejor de lo mejor es la prestación del servicio por el Estado, y aquí quienes van a entender de que el Estado se tiene que tratar de dedicar a hacer lo menos posible y que así actúa mejor. Bien, me preguntaba Analía, la renuncia por disconformidad de la prestación. ¿Cómo sería el ejemplo, Analía? ¿Aló, me escuchas? Un ejemplo. ¿Aló, me escuchas? Sí, escucho bien. Sí, buenas tardes. Usted estaba diciendo que el Estado puede renunciar a ese contrato, ¿sí? Dando la extensión en el caso de que esté disconforme porque la prestación no se dio como tiene que ser, de que haya fallas o algunas cosas. Eso genera, para que no genere un roce con el prestador, o tiene el derecho o sea, tiene el Estado esa libertad de renunciar fácilmente. Cuando hablamos de renuncia, en primer lugar, renuncia, acordémonos, la palabra renuncia es un tipo de extinción de la relación contractual que la plantea el co-contratante del Estado. Cuando se produce la renuncia, no es el Estado el que renuncia, ¿sí? Si, por ejemplo, como les decía yo en el ejemplo, a mí me trasladan a Canadá y no puedo seguir dictando clases en la universidad y me tengo que ir, el que renuncia soy yo. ¿Me explico? No es el Estado el que renuncia, yo renuncio al cargo. La renuncia es una figura que se manifiesta a través de esta voluntad de distracto, de terminar con un contrato, pero fundamentalmente con esta visión. Es no el Estado el que renuncia, es al Estado el que le renuncia. ¿Me explico, Analía? Entonces es el prestador el que extingue el contrato por su renuncia, digamos. El prestador es el que está... El Estado puede dar por concluido, puede extinguir contratos administrativos por caducidad, por rescate o por razones de interés público, por rescisión. Si considera que el servicio público, si considera que el servicio, por ejemplo, de recolección de basura está siendo mal prestado, que la basura se la tira en cualquier lado, por ejemplo, y eso lo acredita, diremos, miren, vengo y rescato el servicio. ¿Sí? Le doy otro ejemplo, un ejemplo real, de la vida real, que es un juicio que tiene hoy la provincia de Salta sin resolverse todavía. Salta privatizó su servicio de juegos de azar y se lo entregó a una empresa que se llama Casinos de Austria, ¿sí? Que llevaba el tema de la lotería, de la quiniela, de la tómbola, de los juegos de azar. Esa empresa privada que se llama Casino de Austria, hace unos cuantos años atrás, 4 o 5 años atrás, no sé exactamente, la provincia entendió que esa empresa estaba blanqueando, lavando dinero. Y como consecuencia del lavado de dinero, le rescindieron el contrato. Le dijeron a la empresa Casino de Austria, váyase de Salta porque usted está lavando dinero acá. La empresa dijo, yo no estoy lavando dinero, lo que ustedes me están diciendo no es verdad. Salta igual dijo, váyase, y la empresa se fue de Salta. ¿Y qué hizo la empresa esta? Esta empresa demandó a la provincia de Salta y hoy hay un juicio en el que la provincia tendrá que acreditar cuáles son las causales por las que dijo de que no quería que siga esta empresa, tendrá que acreditar si existía o no ese lavado que invocó, ¿sí? Ese sería una causal de que el Estado decidió no continuar con una empresa privada en una relación contractual, invocando razones que si las logra probar quedará todo bien, y si no las logra probar habrá que indemnizarla a la empresa, ¿sí? Bien.
Los tipos de contratos, algunos tipos de contratos en particular, que les pide el programa y que es importante de tener en cuenta, uno de ellos es el empleo público. El empleo público es la relación laboral que tienen los agentes estatales con el Estado. Tiene algunas similitudes con las relaciones laborales del empleo privado, pero también tiene algunas diferencias. Una de las principales diferencias es la estabilidad del empleo público que está prevista en la misma Constitución Nacional, ¿sí? Y además se aplica en materia de empleo público regímenes de derecho público y no se aplica la normativa del derecho laboral común. La normativa de contrataciones del Estado, generalmente, en nuestro país y en gran parte de los países de nuestra región, excluyen al empleo público de los regímenes de contrataciones y lo consideran como una subespecie especial de derecho administrativo laboral, ¿sí? En el caso concreto de nuestra provincia y en el caso concreto de nuestra materia, ustedes verán que ese contrato tan grande está mencionado una sola vez en el programa y dentro del mundo de los contratos administrativos, y no se le da mucho valor. Yo creería, no es que no se le da mucho valor, sino que no se le da mucha entidad dentro del programa, y yo creo que se merecería quizás un poquito más. Sobre todo teniendo en cuenta que hay, por ejemplo, el Poder Judicial, estaba leyendo hace unos días atrás, que cerca del 90% de su presupuesto se destina al pago de sueldos. Es decir, está bien porque es un poder dedicado fundamentalmente a la prestación de servicios. Por lo tanto, no es descabellado que la mayor parte del presupuesto se dedique a sueldos. Pero sí también quiero que le tomen peso a lo que significa semejante envergadura o semejante volumen de actividad, ¿sí? Bien, otro tipo de contrato, dice, sí lo encontramos habitualmente y lo vemos en los programas y en la materia, y se pregunta más, es el contrato de suministro. Son fundamentalmente las provisiones que se le hace al Estado de los bienes que necesita. Es cuando el Estado compra combustible, delantales para las escuelas, bancos para las aulas, pintura para reparar los edificios, cuando compra chapas, cuando compra tejas, cuando compra municiones para las fuerzas de seguridad, cuando compra alimentos para el servicio penitenciario, cuando compra uniformes para la policía. Todo eso son los contratos de suministro. Otro contrato sumamente importante es el contrato de obra pública, y que se diferencia del de concesión de obra pública, en el que en ambos se trata de obras, de la construcción o mantenimiento de obras. Pueden ser escuelas, pueden ser hospitales, pueden ser diques, pueden ser rutas, pueden ser puentes, pueden ser casas, pueden ser edificios. En el caso de la obra pública, propiamente dicha, se financia la construcción o el mantenimiento de los bienes con el presupuesto estatal. La diferencia con la concesión de obra pública está en que en la concesión de obra pública aparece una figura más, y es la del usuario, que es el usuario el que ayuda con su aporte económico a solventar el costo de la obra. Por ejemplo, el caso típico del peaje. En el caso del peaje decimos, imagínense ustedes a UNOR, bueno, UNOR no está funcionando ya hace unos cuantos años, pero imagínense esas estaciones de peaje que están funcionando. Tenemos una ruta, que esa ruta tiene que estar en las mejores condiciones posibles, y yo cada vez que la uso y paso, tengo que pagar. Ese pago que yo estoy haciendo está destinado a que el que la está manteniendo a la ruta pueda mantenerla y ganar algo. Eso es una obra pública, porque se trata de la mantención y construcción de una ruta pública.
Ahora, ¿quién paga la construcción y mantenimiento de la ruta pública? Nosotros los usuarios a través del peaje, a través del uso de esa ruta y pagamos. De lo que nosotros pagamos, una parte será para la realización de estas obras y otra parte será para el margen de ganancia que tengan estas empresas. Otra de las figuras que nos pide el programa es la concesión de servicio público. Esto ya hemos hablado también en la clase pasada y hoy, fundamentalmente. Hemos hablado de que los servicios públicos son aquellos servicios que el Estado consideró esenciales, que el Estado consideró importantes y que a la luz de eso los consideró servicio público. Cuando un servicio se considera servicio público, se produce lo que se denomina la publicatio. Un servicio pasa de ser un servicio a ser un servicio en cabeza del Estado. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo tengo un almacén, el almacén presta en el barrio un servicio. Ese servicio le interesa al Estado como tal, y podemos decir que no, digamos, o sea, no se mete. A lo sumo regulará cuestiones mínimas como bromatología, que no venda cuestiones, alimentos que estén pasados. Ahora, distinto es actividades como la farmacia, en la que ya el Estado tampoco son del Estado, son privadas, pero al Estado le interesa regularlas un poco más. ¿Por qué? Porque pueden estar vendiendo sustancias alucinógenas, pueden tener sustancias peligrosas. Entonces el Estado entra a regular. Cuando regula dice, entre otras cosas, no podrá haber una a menos de 3 cuadras de otra. Para poder funcionar tendrá que tener un farmacéutico recibido en una universidad que sea el responsable de la farmacia. Y empieza la serie de regulaciones. Determinados tipos de medicamentos deberán ser vendidos con receta en duplicado y archivada para saber, por ejemplo, a quién se le vende psicotrópico. Es un tipo de servicio que vemos que está ya más regulado y le interesa un poco más al Estado regularlo que el del almacén o el de la tintorería, ¿sí? Después hay servicios que a medida que se van complejizando al Estado le van interesando más. Por ejemplo, la prestación del servicio de Internet. ¿Qué creen ustedes? ¿Es un servicio público o no? La prestación del servicio de telefonía móvil, ¿es servicio público? Esto está en estos días en plena discusión, ¿sí? Por ahora no. Pero una de las cuestiones que están planteando algunos políticos es de que se trata hoy hasta de un derecho humano el acceso a las redes. Por lo tanto, están propugnando que se convierta en servicio público, que el acceso a Internet sea un servicio público. Esto tiene su ventaja y su desventaja. Yo se los tiro así como ideas, ¿no? No de ninguna manera quiero influenciar en su forma de ver las cosas y menos de su visión política. Pero tiene su ventaja y su desventaja en el tema, especialmente de Internet, esta discusión. ¿Por qué? ¿Qué les quiero decir con esto? Si el Estado se hace cargo y se convierte en el titular del servicio de telefonía, de Internet, no invierte, el mundo va a estar con 5G y nosotros vamos a estar acá todavía viendo qué antenita ponemos, ¿sí? Ahora, si el Estado no se mete en absolutamente nada, las empresas que con esto solamente les interesa ganar dinero, van a ir a lugares donde solamente esté la gente que lo pueda pagar y probablemente 5G y toda la tecnología esté en Buenos Aires, en las ciudades más grandes y con suerte en el centro de Salta. Entonces, yo creo que en esto tenemos que pensar en algún sistema intermedio, ni que el Estado se haga cargo absolutamente de todo, porque no lo va a hacer, no lo va a poder hacer, y no hay forma de que hoy un Estado compita con las grandes multinacionales de las comunicaciones, no hay forma. Esto es una cosa ágil que requiere de otro tipo de manejo de los negocios,
Entonces, entrar a competir con las empresas de telecomunicaciones mundiales lo veo con un futuro no muy exitoso. Ahora, desentenderse y que solamente puedan tener acceso a Internet los que tengan dinero y los que vivan en lugares con volumen de gente que justifique la inversión, también nos habla de una desigualdad que no podemos aceptar sin pensar en alguna solución. Bueno, hemos terminado unos minutos antes del esquema que yo quería transmitirles a ustedes. ¿Les está quedando alguna duda de estos temas? Chicos, les pido que me conteste alguno, por favor. ¿Sí? Disculpe, profe, la publicatio, digamos, ¿podemos profundizar un poquito en eso? O sea, en el último tema que vimos, concesión de servicio. Bien, bien. La publicatio es una decisión expresa del Estado que convierte a un servicio, lo convierte a un simple servicio, lo convierte en un servicio público. Y cuando un servicio simple se convierte en un servicio público, se produce la publicatio y eso lleva a que el responsable de que ese servicio se preste sea el Estado. ¿Sí? Es muy buena la pregunta. Les doy un ejemplo histórico, ¿no? Un ejemplo histórico. Durante la posguerra en Francia, el Estado francés consideró que no podía faltar en ninguna mesa de la familia francesa una baguette. No sé si se ubican los panes, esos flauta largos que se ven en las películas, que comen los franceses, unos panes bien ricos, alargados, así, se llaman baguettes. Bueno, en aquella época, Francia declaró que la producción del pan baguette lo consideró servicio público. Como diciendo, esto es una prestación que está en cabeza del Estado y lo podrá hacer por sí o a través de la panadería, pero el Estado es el responsable de que se produzca ese pan. ¿Sí? Esto es un ejemplo anecdótico, pero les doy un ejemplo en nuestra realidad local. Por ejemplo, hay cosas que a veces son difíciles de entender. Si yo les digo, el servicio de gas, de distribución de gas natural, ¿es un servicio público o no? ¿Qué me responde usted si yo le pregunto eso? No, hay una concepción, creo, ahí de servicio. Pero, a ver, yo le hago de nuevo la pregunta. La distribución de gas natural por cañería a las casas, ¿es servicio público o no? Piensen en la publicatio para contestarme. La respuesta es bien sencilla. Si el Estado lo declaró como servicio público, es servicio público. Y si el Estado no lo declaró como servicio público, no es servicio público. La publicatio es cuando el Estado dice, este servicio es público. ¿Estamos? Tal es así que la distribución de gas en garrafa no es servicio público. Y la distribución de gas por cañería, gas natural, sí es servicio público. Y uno dice, ¿qué diferencia hay? Y bueno, pareciera que muy poca, pero uno, el Estado, lo declaró servicio público y el otro no. ¿Sí? La comunicación telefónica por los teléfonos fijos de la casa es servicio público. La comunicación telefónica por los celulares no es servicio público. ¿Y qué diferencia hay entre uno y el otro? Que el servicio público es el titular es el Estado, quien debe prestar el servicio del Estado. Y ese servicio lo podrá prestar por sí o a través de terceros. ¿Sí? Voy a volver a explicar lo del rescate. Rescate es una forma de extinción de los contratos administrativos, podríamos llamarlo como anormal, ¿sí? Como anormal.
una forma anormal de extinción del contrato administrativo. ¿Y qué tipo de contrato? Los contratos de concesión, fundamentalmente de servicio público. Si nosotros decimos que el servicio público es un servicio al que se le hizo la publicatio y está en cabeza del Estado, y el Estado viene y dice, está en cabeza mía, pero te encargo a vos, empresa X, que lo brindes al servicio, y no le parece bien la forma en que lo está brindando, lo que puede hacer es rescatar el servicio y seguir prestándolo por sí. ¿Se entiende, Martín? El rescate, entonces, la forma de extinción del contrato, es una forma de extinción del contrato anormal y que se aplica fundamentalmente a la concesión de servicio. ¿Mm? ¿Algo más, chicos? Y ese rescate usted dijo que lo puede hacer, puede empezar a prestarlo del Estado o puede buscar también de que preste otra empresa. Claro, el Estado, el servicio, en el servicio público, el titular del servicio es el Estado y lo puede brindar por sí o a través de tercero. Puede brindarlo siempre por sí y no llamar nunca a un tercero. Puede en un momento decir, elijo a A para que lo preste en mi nombre. Y no le gusta A, o se vence el contrato de A, o lo rescata a A, lo vuelve a asumir y lo sigue prestando el Estado, o busca a B y hace que B siga con la prestación del servicio. ¿Sí? Recuerden que el servicio público, el titular del servicio es el Estado. Imaginemos la recolección de basura de las ciudades. El responsable, el titular, el encargado de que la basura se recoja es el Estado. No hay duda. Ahora, el Estado hará los estudios, se sentará con sus contadores, hará número y dirá, me conviene comprarme 5 camiones, contratar a 100 changos, armar una estructura y brindarlo yo mismo con empleados públicos y camiones de la municipalidad, o me conviene contratar a una empresa y que la empresa haga todo eso y yo le pago todos los meses y controlo que lo haga bien. En las dos formas son válidas, o lo hace la misma municipalidad con sus camiones y su gente, o busca una empresa que con sus camiones y su gente hagan el servicio. ¿Cómo se define si lo va a hacer al servicio la municipalidad o lo va a hacer una empresa? Es una decisión fundamentalmente política y técnica. Si yo les pido a ustedes, yo soy el intendente y ustedes son mis contadores, les diré, contadores, háganme un estudio serio y en detalle de cuánto nos cuesta que armemos nosotros nuestra propia estructura de prestación del servicio y cuánto nos cuesta buscar una empresa profesional que brinde este servicio. Y ustedes harán los números y al final del trabajo me dirán, mire, ¿sabe qué? Si lo brindamos nosotros mismos, podemos llegar a tener un ahorro de X por mes. O mire, ¿sabe qué? Hay empresas que la tienen tan clara y que prestan este servicio en 10 provincias del país y que tienen toda una estructura y esto y lo otro, y lo pueden hacer por mucho menos y con más eficiencia de lo que lo podemos hacer nosotros. Así que les recomiendo de que nosotros nos dediquemos a cuidar, lo dediquemos a controlarlo, de que ellos hagan bien las cosas y le paguemos todos los meses si cumplen, y si incumplen, los recatamos a brindarlo nosotros mismos al servicio. ¿Sí? Hay quienes estas cosas la ven exclusivamente desde la óptica ideológica. Hay quienes esto solo lo ven desde la óptica ideológica y hay quienes esto lo ven desde una óptica fundamentalmente técnica, ¿sí? Hay quienes dirán, miren, por ejemplo, yo les doy un ejemplo. Yo vivo dentro de la jurisdicción de San Lorenzo. En la jurisdicción de San Lorenzo, la municipalidad hizo un estudio y en ese estudio llegó a la conclusión que lo mejor es tener sus propios camiones y sus propios empleados. ¿Sí? Pero la Municipalidad de Salta hizo otro estudio, hizo otro cálculo y dijo, a nosotros nos conviene, en lugar de tener cientos de camiones y miles de empleados, preferimos tener una empresa con la que nosotros nos relacionamos y controlamos que preste bien el servicio. Dependerá del caso, dependerá del tipo de contratación, dependerá del momento, dependerá de la ideología, dependerá de un montón de cosas, pero los servicios se pueden brindar por sí, caso de San Lorenzo para recoger basura,
o a través de una empresa a quien se le encomiende la tarea, caso Ciudad de Salta, por ejemplo, en la misma recolección de basura. ¿Algo más, chicos? Bueno, le agradezco mucho y estamos en contacto. Gracias, Gabriela. Estamos en contacto, chicos. Muchas gracias y buenas tardes. Chao, chao.